salud mental, pero hay muchas otras cosas más. Últimamente hay muchas cosas que nos afectan. Y para conversar sobre el tema, porque esta semana, creo que fue lunes o martes, celebramos en Panamá y a nivel mundial, creo, el Día de la Salud Mental. Está con nosotros, a ver, la doctora Belkis Álvarez, psiquiatra del programa de salud mental de la Caja de Seguro Social. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Jovencita la doctora. Bueno, no tanto. Por lo menos se ve jovencita. Doctora, Gracias. bueno, el tema que me dicen aquí, causas y efectos por el aumento de trastornos de ansiedad y depresión. Eso se ha aumentado en esta época a causa, me imagino, sin duda, que por el tema de la pandemia y todas las afectaciones que incurrieron a raíz de la llegada de la pandemia al mundo. Bueno, primero que nada, sí, el Día Mundial de la Salud Mental, según la OMS, que es un día para conmemorar todo lo que es la salud mental a nivel mundial. Este año fue celebrado el 10 de octubre, todos los 10 de octubre se celebra, y este año el lema es hacer de la salud mental y el bienestar una prioridad para todos a nivel mundial. Entonces, definitivamente la pandemia afectó significativamente los problemas mentales, exacerbándolos. Se estima que prepandemia, o sea, en el 2019, unas 300 personas, unas 300 millones de personas a nivel mundial tenían algún trastorno depresivo y unas 300 millones de personas también coexistían con ansiedad. Esto todo es prepandemia y se estima que durante el confinamiento estos problemas de salud mental aumentaron en una ocurrencia de 5 veces más. Entonces estamos hablando de millones de personas que presentan alguna patología mental. Esto no tiene un único factor, o sea, pueden haber múltiples factores que hayan contribuido. Definitivamente la pandemia fue una situación caótica, global. Se puede decir que fue un factor de riesgo para este tipo de trastornos. Sin embargo, también hay otros factores de riesgo, como una predisposición genética, modificaciones epigenéticas, la respuesta del individuo ante situaciones de estrés, alteración en la neurotransmisión, factores hormonales, daño en la neuroplasticidad, porque personas que no se pudieron adaptar, y también procesos inflamatorios. Las personas, si presentaron una prueba, si presentaron síntomas de COVID, también sabemos que es una respuesta sistémica inflamatoria y eso también pudo haber sido un factor de riesgo o un mecanismo biológico para este tipo de trastornos. ¿Cómo hacemos para bajar los niveles de estrés? Porque hay gente que a lo mejor antes de la pandemia actuaba y se sentía normal, pero después de la pandemia, pasada la pandemia, por toda la situación de encierro, por la situación económica, hay mucha gente que todavía la está pasando muy mal y no han podido terminar de cumplir con sus compromisos financieros y eso los afecta. O sea, ¿qué tendría que hacer la gente para quizás bajar un poco esos niveles de estrés que si no se atienden a tiempo pudieran llegar a procurar otras cosas un poco más difíciles, ¿no? Ok, claro. Hay varias recomendaciones generales para eh, autorregularte y no presentar algún cuadro de depresión o ansiedad, o si lo presentas, por lo menos mitigar los síntomas con ayuda de algún tipo de terapia. Definitivamente hay que mejorar nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad cognitiva, mejorando la neuroplasticidad. Hace un momento hablé de que un factor de riesgo es daño Ajá. en la neuroplasticidad y la neuroplasticidad es la capacidad que tenemos nosotros de cambiar nuestras conexiones neuronales y mejorarlas en respuesta a una información nueva. Entonces, aprender cosas nuevas, habilidades nuevas, retar al cerebro es una forma de mejorar esa neuroplasticidad. Entonces, si yo siempre utilizo una ruta para llegar de mi casa a
de la casa al trabajo, utilizar otras rutas, porque así estoy retando al cerebro. Nuevas vías neuronales se tienen que conectar. Entonces, es una forma súper sencilla de mejorar la neuroplasticidad. Estimular el cerebro, estimularlo leyendo, eh, haciendo rompecabezas, crucigramas, y siempre con un nivel de complejidad, de repente hacerlo sencillo y después ir aumentando el nivel de complejidad, porque no nos podemos quedar solo con sopas de letras. Pero Siempre debes hay que tener ir como aumentando. la motivación de alguien, ¿no? O de algo para quizás hacer esos cambios. Por ejemplo, el profesor, la mayoría de las veces llega aquí amargado. Profe, pero cambia la actitud, la gente le dice gárgame. O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, hay que buscar ayuda en alguien o esperar que alguien te diga cómo hacer el cambio. Bueno, muchas veces tenemos que identificar esas situaciones que nos gatillan a presentar esa irritabilidad para entonces Ajá, identificar y saber, bueno, esto me gatilla la irritabilidad, el tráfico. Wow, entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Porque el tráfico no va a cambiar. Entonces, es uno el que tiene que tener esa disposición de, bueno, si hay tráfico, voy a escuchar un podcast o voy a escuchar música relajante o claro, en los semáforos voy a hacer respiraciones, ya porque la sabes. respiración me va a ayudar a controlar mi estado de ánimo. Ajá. Y definitivamente en la ansiedad se puede ver afectada la respiración. A veces respiramos mal, no nos damos cuenta. Entonces hacer respiraciones más conscientes conectándonos con nosotros mismos. Eh, Otra de las recomendaciones, dormir bien. Porque Ah, si que no él no duermes duerme bien, bien, él no duerme bien, sufre el insomnio. sueño cumple muchísimas funciones en nuestro organismo. Aparte de las funciones fisiológicas, también nos regula. Entonces, tener una adecuada higiene de sueño va a ayudarnos, y la higiene de sueño no es que, bueno, hago las medidas no farmacológicas para mejorar el sueño un día y ya después me las olvido. Es de forma constante en que uno puede mejorar el sueño a través de estas medidas. Dormir a la misma hora, despertarse a la misma hora, incluyendo fines de semana y días festivos. Pero, La cama solo se usa para tener intimidad y para dormir. No se usa para leer, no se usa para chatear, no se usa para conversar, no se usa para ver televisión. Evitar todos los estímulos lumínicos de dispositivos electrónicos, llámese pantallas de televisor, pantallas de computadora, pantallas del celular, que nos cuesta muchísimo. Evitarlas en la noche, porque eso emite una luz de onda corta malísima, que es la que el cerebro interpreta que todavía estoy recibiendo claro, estímulo lumínico, es de día, entonces no voy a mejorar mi patrón de sueño con pero este estímulo. doctora, la pregunta que le quiero hacer es si la gente ha estado buscando esa ayuda profesional que de seguro requieren, porque sabemos, y usted ya lo ha dicho, o sea, la cantidad de casos habría aumentado producto de todos los hechos a raíz de la pandemia. O sea, ¿está la gente buscando ayuda? ¿Están pidiendo ayuda? Bueno, definitivamente la consulta se ha aumentado muchísimo, los casos nuevos. Yo, en las unidades ejecutoras a las que presto el servicio, definitivamente se ha aumentado muchísimo la consulta y los pacientes que llegan a asistir, porque antes había, durante la pandemia hubo muchas inasistencias, pero las personas sí están buscando ayuda por su propia cuenta, por su propia voluntad o por terceros, porque otro profesional de la salud lo refiere, muchos casos referidos por psicólogos, porque probablemente hubo alguna falla terapéutica y ya se necesita la atención por psiquiatría, porque al ser médicos nosotros podemos brindarle otro tipo de tratamiento, por ejemplo, un tratamiento farmacológico u otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Eh, y definitivamente, bueno, también en la práctica privada la consulta ha aumentado muchísimo. Así que la La- pandemia, o sea, la pandemia por COVID también claro. exacerbó, aumentó la pandemia de los trastornos mentales. ¿Y las afectaciones son más en adultos o en menores? Mira, cerca de la mitad de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años, pero muchas veces son infradiagnosticados y ya llegan a una edad adulta.
en estos momentos te puedo decir que hay una heterogeneidad de grupos etarios, desde niños, la población infanto-juvenil, hasta en la población de adultos jóvenes y en los adultos mayores, algo que sí fue bastante llamativo es el aumento de los deterioros cognitivos. Eh, Llámese trastornos cognitivos leves hasta síndromes demenciales como tales. Entonces, por eso hablo tanto, me enfoco mucho en estimular ese cerebro, porque eso es lo que nos va a Claro. garantizar que tengamos una reserva cognitiva, que a edades adultas no tengamos esa capacidad de afrontar las cosas y no tener un deterioro cognitivo. Y bueno, y los problemas siempre van a estar. Lo que hay es que tener claro que en algún momento se van a resolver y que a veces, bueno, si no se puede resolver, eh, ¿qué se hace, no? Tratar Sí, de buscar mantener la ayuda. serenidad y buscar ayuda. Para Sí, quienes nos cuando están las escuchando, ¿cómo, o sea, pueden presentarse a un centro de salud? A dónde buscar esa ayuda, doctora? Ok, bueno, te voy a hablar de la Caja del Seguro Social. Correcto. Bueno, la Caja del Seguro Social, porque realmente a veces los requisitos pueden que sean similares, pero puede que algunos difieran. En la Caja del Seguro Social, para llegar al médico psiquiatra, debe asistir primero con una referencia de otro médico, de otro profesional de la salud, médico general, un médico familiar o u otro médico especialista. A mí me refieren muchos gastroenterólogos, porque sabemos que hay una conexión intestino-cerebro, ¿verdad? Entonces, muchos gastroenterólogos refieren a psiquiatría. Ajá, Viste. es interesante. Interesante. Sí, entonces a veces los pacientes llegan un poco aprensivos porque, oye, yo fui al gastroenterólogo y ahora él dice que es algo mental. Pero no, realmente, sí, ya hablé de la cantidad de personas que conviven con depresión, ansiedad es muchísima, es muy alta. Entonces, hay que dejar esos estigmas de que el que va al psiquiatra es porque está Es porque está loco. loco. Ajá, Sí. para nada. Acá la locura, nosotros no hablamos de locura y la ¿Cuáles definimos son como... los síntomas de alarma que uno puede ver que en un familiar o en un amigo que de repente Ujú. hay que ver cómo ayudarlo porque sí están demostrando síntomas que no son normales? Ok, claro, van a haber síntomas cardinales. Un humor depresivo que persiste la mayor parte del día, todos los días, por mínimo 2 semanas. Dificultad para sentir placer. La persona antes les gustaba ir al cine y ya no disfruta ir al cine. Sentimientos de desesperanza, a veces mucha culpa excesiva. Dificultades para dormir. Aislamiento social. Ya la persona no sale, no comparte, no llama a sus familiares o a sus amistades. Y pueda también haber algunos síntomas asociados como que la persona sobrepiensa, comienza a rumiar todo lo tiene que pensar mucho y hay una ausencia de regulación emocional. Entonces son síntomas cardinales que podemos identificar y otros síntomas asociados. Pérdida del apetito también. Bueno, a prestar mucha Doctora, atención. aquí hay un oyente que está preocupado porque dice, en todo lo que usted ha mencionado, no mencionó el sexo. ¿Y qué tiene Ok, que ver? bueno, Dice el claro que sí lo oyente, mencioné. dice el oyente Dije, que no, en que la ¿Pero en qué mencionó, higiene del sentido? ¿En qué sueño. sentido? que mencionó placer, ir al cine, pero se le faltó el sexo. No, yo dije, bueno, no lo mencioné porque es una larga lista de cosas, estimulación. Y también lo mencioné en la parte en que la higiene del sueño, la cama solo se usa para tener intimidad, o Y sea, para relaciones dormir. sexuales, y para dormir. Ajá, entonces, obviamente es algo importante porque son los natural high. Los natural high involucran relaciones sexuales, comer algo placentero, tener algún logro académico o algún tipo de medalla en la parte de la actividad física, corriste una maratón, te ganaste una medalla, son natural high, liberan dopamina eh, y te hacen sentir bien, en bienestar, placer, motivado. Entonces, obviamente que las relaciones sexuales forman parte de una salud mental adecuada y en muchos de los trastornos mentales pueden haber dificultades, disminución de la libido, eh,
y otros trastornos asociados Pero a que la se parte pueden sexual. tratar, ¿no? Son temas que se pueden tratar. Claro, el paciente mejora muchísimo, o sea, cuando está deprimido, que no quiere tener, que tiene una libido muy baja y luego se le da el tratamiento y mejora ese aspecto, el paciente lo agradece y la Al pareja lo final, agradece. doctora, depende del que le está escribiendo al profesor, ¿no? Tiene que resolver él, no se lo va a resolver un médico. No, pero como que, pero ¿qué le pasa a Flor? Oiga, el señor está escuchando atentamente a la doctora. Sí. Ujú. Oiga, y siento que también es muy importante decir que hay que invertir en la salud mental, porque Puesto. es Es la algo, mejor inversión. es la mejor inversión que vamos a poder hacer en nuestras vidas. Nos Sí, ayuda. porque, mira, si tú tienes una patología mental, eso va a limitar tu funcionamiento en áreas productivas de la vida de las personas, laboralmente, socialmente, familiarmente y tu propia relación contigo mismo. Si tú inviertes en tu salud mental y tienes la capacidad de generar, de producir, de ser funcional en la parte laboral, definitivamente es una inversión. Y bueno. Doctora, pregunta reiterada. Establezca la diferencia entre la psiquiatría y la psicología. Eso mismo estaba pensando yo ahorita. Bueno, yo soy médico psiquiatra, yo estudié primero una carrera de medicina, luego hice 2 años de internado que para poder completar mi idoneidad como médico y posteriormente hice una especialidad que está avalada por la universidad. Nosotros hacemos una maestría en ciencias básicas con especialización en psiquiatría, que duró adicional 4 años a los 6 más 2 de internado. Entonces, al final, yo soy médico, por lo cual puedo prescribir tratamientos farmacológicos y veo toda la parte. Acuérdate que el individuo es biopsicosocial, entonces yo lo veo desde el punto biológico, de la conducta y la parte social. El psicólogo, hay muchas ramas en psicología, y muchos se enfocan también en la parte biológica, los psicólogos clínicos, pero ellos es una licenciatura en psicología y luego entonces de allí se ramifican a diferentes ¿Cuál áreas. de los dos atiende las enfermedades? Ok, es que nosotros en psiquiatría hablamos de trastornos, Okay. porque, un trastorno, ok. Ellos también pueden ver trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, desde su enfoque terapéutico, psicoterapéutico. Nosotros los vemos desde el enfoque biopsicosocial, bueno, ellos también lo ven desde un enfoque social, no voy a desmeritar eso, pero la parte biológica para nosotros es fundamental. Los laboratorios, los exámenes de gabinete que le mandamos al individuo. O sea, estoy entendiendo, el psicólogo atiende la conducta y el psiquiatra atiende las enfermedades. ¿Eso podría ser? Nosotros también atendemos, o sea, dentro de nuestro bagaje, ciencias de la conducta, realmente. Es ciencias de la conducta, neurociencias, o sea, podemos catalogarlo de diferentes formas, pero nosotros nos enfocamos en la parte del individuo como completamente. Ya te estoy hablando de que yo tengo una psiquiatra formación me de puede médico. Recetar un medicamento, el psicólogo Sí, también. exacto. El psicólogo no puede. No, en Panamá, por las regulaciones del Ministerio de Salud, solo los médicos podemos prescribir medicamentos. El psicólogo no. El psicólogo no podría Es que tengo que decidir. El psicólogo doctora. puede mandar chancleta y correa. No, tampoco. ¿Puedo Eso hacer una funciona, prueba? doctora. Doctora, voy a hacer una prueba. Disciplina positiva. Voy a mandar a Flor y a Melissa, a una un No. psiquiatra y a otro un psicólogo, para ver cómo. Yo soy formadora para familias de disciplina positiva, así que así me hablas de chancleta y correa. En mi tiempo funcionaba y aquí estoy. ¿Y cómo estás? Bien. Bien, doctora, a veces hace falta. Doctora, bien.
Ahora los padres no pegan y por eso los jóvenes andan como andan. Oiga, doctora, antes de que... Orden y disciplina, doctora. Orden y disciplina. No está malo. De vez en cuando hace falta. La doctora, anarquía sí es la mala. Le piden acá, por favor, antes de que se retire, que si puede dar a conocer sus redes, no sé, ¿será que quieren hacer algo? Ay, la verdad es que soy, con tantos compromisos... ¿No tiene redes? Sí tengo redes, pero prácticamente se me complica mucho hacer contenido en redes. Prometí que para el 2023 voy a ponerme un poco más activa. Tengo un niño pequeño, la práctica pública, la práctica profesional y mi propia vida. Yo también cuido de mi salud mental. Porque, no, si se nota, se le nota. Porque estoy consciente de que los psiquiatras, dentro de cuando hacen la prevalencia de trastornos mentales en el personal médico, los psiquiatras encabezamos. Entonces, uno mismo tiene que cuidar su propia mente. Porque yo, imagínate, toda la descarga emocional de los pacientes yo no me la puedo absorber. Entonces, bueno, pero igual, ya dije que para el 2023, lo digo aquí públicamente, me voy a poner un poco más activa. Mi cuenta es dra.b.álvarez. Esa es la de Instagram. Ok. Eso que usted ha mencionado ahorita, yo creo que ahí sí voy a tener que sacar una cita para atenderme, porque yo agarro las cargas emocionales de todo el mundo. Entonces me cuesta como desprenderme, ¿no?, de los problemas de la gente. Doctora, muchísimas gracias. ¿Se da cuenta? Es más, le voy a mandar a las dos para allá, para que usted me diga a mí cómo tratar a las dos. Ok.